El planeta Pac era un lugar tranquilo que vivía en paz, hasta que se produjeron las guerras de los fantasmas el siglo pasado, en las que el comandante Betrayus lideró un ataque contra nuestra nación. Con sus fuerzas fantasmales del infierno, Betrayus amenazó la seguridad del planeta Pac. Señor Esquivo, concéntrese más en las guerras de los fantasmas y menos en su vida amorosa. Venga Comienza ya, la señorita aventura. Globular. Primera Ya parte. nadie cree en fantasmas. ¿Tú crees? Levantad la mano. ¿Cuántos creéis en fantasmas? ¿Nadie? ¡Ah! Hay uno que sí cree. Bueno, Pac no es un estudiante. ¡Es un limón gigante! Bueno, calmaos todos. Pac, ¿en qué basas tus creencias? He estudiado a los fantasmas y los del infierno. Son muy peligrosos y nos odian. Nos perseguirán y nos cogerán por sorpresa. ¡Bú! ¿Quieres decir así? Almuerzo. Buffet libre. Mañana examen. Aprobadlo y os quitaréis materia para junio. ¡No! ¡Se dirige al comedor! ¡Detenedle! Pac-Man ya está aquí, los fantasmas se rinden a nuestro héroe, nadie lo vencerá. Yeah. Pac es amarillo, come monstruos y vampiros, fantasmas y demonios, todos pueden ser vencidos. Pac es genial. Pac-Man ya está aquí, los fantasmas se rinden a nuestro héroe, nadie lo vencerá. Pac-Man ya está aquí. ¡Oh! ¡Oh, tú, bolsa de basura amarilla! ¡Te has zampado toda la comida! ¡Voy a romperte la cabeza y... Métete con alguien de tu tamaño. Esto no va contigo, Espiral. Si tienes problemas con mi colega, tienes problemas conmigo. Así que largo. ¡Oh! Vale, vale. Pero se lo ha comido todo. No todo. Vallas de poder. Están buenas. Pruébalas. Oh, venga, vale. ¿Ves? Todo arreglado. ¡Saben fatal! ¿Estás intentando envenenarme? ¿Eh? ¡Me largo! Buffet libre. Queda terminantemente prohibido entrar sin supervisión. Las probabilidades de perderse dentro son extremadamente altas. Para la próxima me traigo un GPS. Y por supuesto, la cena. Una vez que el limoncito nos vea, va a convertirse en limonada. Déjalo ya, Skibby. ¿Por qué tienes que asustarle? Cree en fantasmas. Solo quiero ver si es verdad. ¿A dónde vas? A avisar a Pac. Callejón sin salida. ¡Claro! Eso es lo que quieren que crea. Esta debe de ser la salida. Cuidado. Atención. Para. Te hemos avisado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
Fantasmas. Los he visto. Grandes. Muchos. Fantasmas. Uy, me tengo que ir. Puck, cálmate. ¿Qué pasa? Bajé por un camino que ponía sin salida. ¿Y? No eran de mentira. Fantasmas. Fantasmas muertos. Eso te queríamos decir. Es una broma. No son reales. Son Esquivo y sus amigos disfrazados. ¡Te hemos engañado! Vale, ya, Esquivo. Déjalo. ¿Entonces todo ha sido una broma? Sí, una pesada y estúpida broma. ¿Quieres decir que esos fantasmas eran de mentira? ¡Exacto, bola de sebo! Todo el mundo sabe que los fantasmas no existen, menos tú. Entonces deberíais decirles que no existen los... Vamos a por ese gordito. No nos dará problemas. Estamos en directo desde el Instituto del Laberinto, en el que se ha producido un ataque paranormal sin precedentes en la historia. Señor, tenemos que llevarle a un lugar seguro. Como la mayoría de los habitantes de Puck, no creo en fantasmas. Pero soy una persona con la mente abierta. ¡Ah! ¿Qué puedo hacer? Tengo que hacer algo. ¿Pero qué? ¡Rendirse es una buena opción! ¡Eh! ¡Mirad! ¡Este lee sobre fantasmas! ¡Bien! Así ya sabe lo que vamos a hacerle. ¡Es amarillo! Ese es mi héroe. Esquivo, tienen a Cilindra. Tienes que salvarla. ¿Te has vuelto loco? Pero ella es tu novia. Acabamos de romper. ¡Por favor! ¡Por Pac-Manidad! ¡Déjala en paz! No queremos problemas. Ponla en el suelo y déjanos tranquilos. ¿Has visto lo mismo que yo? Sí, señor. Esos fantasmas han huido. Puck, ¿estás bien? No muy bien. ¡Es amarillo! Debe de ser algo que he comido. Oh, Puck. Ya sabes lo que hay que hacer. Ahora mismo, señor. Los ancianos predijeron que esto pasaría algún día, pero nunca me lo creí. Interrumpimos la emisión para comunicaros un mensaje importante desde el infierno. ¡Uh! ¡Qué miedo! ¿Verdad? Vetrayus. Saludos, habitantes de Puck. Soy vuestro archienemigo, Lord Vetrayus. En directo, en vivo o casi vivo desde el infierno. Probad nuestras alitas. Picantes. Ah, por cierto, seguro que ya conocéis a mi ejército de fantasmas. Así que ahora que tengo vuestra atención, os contaré mis exigencias. ¿Rendición incondicional o destruiré vuestro mundo? Presidente Esferos, querido hermano, tienes una hora para tomar una decisión. La verdad es que me da igual lo que decidas. Yo gano siempre. ¡Chao, pringaos! ¿Hemos vuelto? ¿Estamos en directo? Vale. Conectamos en directo con la capital, ya que el presidente va a emitir un comunicado. Mis queridos compatriotas, hoy les hemos puesto cara a nuestros enemigos y son horribles.
Además, están muertos, lo que les hace difíciles de aniquilar. Pero os aseguro que mientras yo siga siendo presidente del planeta Pac, nunca negociaremos con los fantasmas. Os prometo que Nunca se lucharemos callará, contra ellos ¿verdad? hasta... Mi hermano es tan aburrido. ¡Oye! ¡Calma! ¿Qué hacéis aquí tan pronto? ¡Se supone que tenéis que estar luchando ahí arriba! Tuvimos algunas complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Una de color amarillo. ¡Venga ya! ¡Eso es una gran mentira! Sala de regeneración. Las esferas amarillas se extinguieron hace miles de años. ¡Volved y haced vuestro trabajo! De ninguna manera. Nos dijo que ya no existían esferas amarillas. ¿No me has oído? ¡No existen! Las amarillas se han extinguido. No y no. Hemos visto a ese gordito amarillo. El devorador de fantasmas es un monstruo voraz. Nos ha comido, tío, engullidos. Y ha escupido nuestros ojos. ¿Alguna vez os han devorado y escupido? ¿Os ha pasado? Están delirando, ¿verdad? ¡No, lo he visto! ¡Lo he visto con mis propios ojos! Sí. Pero yo los extinguí. Al menos eso creía. ¡No! 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 ¡Volved a por él y traedme esa esfera amarilla! Pero... Betrayus. ¡Sin peros! Me ha quedado convincente, ¿eh? ¡Volved a por esa bola amarilla! ¡Ahora mismo! Hola, Céline. ¿Cómo está Esquivo? Bien, lo han llevado a la enfermería para cambiarle el pañal. Pac, gracias por salvarme la vida. Te debo una. No, gracias a ti y al resto. ¿Por qué lo dices? Fui yo el que los liberó. Produje una reacción en cadena en el laberinto y los liberé. Es todo culpa mía. No te culpes a ti. Sí, en realidad es culpa de Esquivo. Sí, buena idea. El caso es que ahí hay un portal que conecta el infierno con nuestro mundo. Tenemos que avisar a las autoridades y rápido. ¿Así de rápido? Me vale. No lo hice a propósito. Choqué contra la puerta y se abrió. Fue un accidente. Es cierto, un accidente. Así que ¿por qué no nos llevan a nuestras casas y lo olvidamos todo? Me parece que eso es un no. ¿Tú crees? Lo que creo es que tengo un gran problema. No te preocupes, Pac. Nosotros te apoyamos, pase lo que pase. Oye, que os habéis confundido. Queréis a Pac, no a nosotros. ¿Qué hay de él? Nosotros te apoyamos, pase lo que pase. Eso fue hasta que nos metieron a nosotros en esta celda. Señor presidente. Gracias por venir, chico. Es un honor, señor, pero... ¿por qué estoy aquí? ¿Y qué han hecho con mis amigos? No te preocupes por tus amigos. Ven aquí. Quiero enseñarte algo. Esto, hijo, es nuestra Paclaración de Independencia, escrita hace siglos. Vaya, ¿la original? Sí, la misma. Lo dice aquí. Vendrá una esfera amarilla y fiera. Al enemigo asustará y con valor luchará. Es su futuro derrotar al Señor Oscuro. Y esa esfera amarilla eres tú. ¿Yo? ¡Flipan colores! Aún así, querido Pac, eres el elegido. El futuro de nuestra civilización depende de ti. Entonces, creo que tenemos un gran problema. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Dónde te has comprado las gafas? ¿Llevas pistola? Canto el blues de la cárcel, el depresivo blues de la cárcel.
¿Puedes contarme algo sobre esta plantita? Esa planta era de mis padres. Es lo único que me queda de ellos. Casi no los llegué a conocer. Pero yo sí. ¿En serio? ¿Conocí a mis padres? ¡Qué guay! Tus padres te dejaron un legado más importante de lo que piensas con esta plantita. Eran los últimos de su especie, excluyéndote a ti, claro. Durante siglos las esferas amarillas gobernaron nuestra civilización, sembrando paz y hermandad. Pero un día, el comandante Betrayus lideró un violento ataque que devastó nuestro planeta. Al final vencimos a Betrayus y sus fuerzas fantasmales. Junto con sus secuaces, Betrayus fue despojado de su cuerpo y sus espíritus fueron condenados a pasar el resto de la eternidad en el reino de los infiernos. Pero ahora, los fantasmas se han liberado. Gracias a mí. Supéralo ya, hijo. Betrayus pretende conquistarnos y cree que no opondremos resistencia. Pero se equivoca. Tú eres la última esfera amarilla y tú salvarás nuestra civilización. ¿Qué? Perdone. Tenía hambre. Entonces, ¿cómo puedo salvar el planeta y todo eso? El secreto está en los poderes antifantasmales de las vallas. ¿Estos? No sabía que me daban poderes. Solo que me abrían el apetito. Pues sí que dan poderes. Poderes extraordinarios. Quizás, pero es una planta muy pequeña. No tengo vallas suficientes para derrotar a todos esos fantasmas. ¡Wow! Bueno, retiro lo dicho. Este es el árbol de la vida del planeta Pac. Es la esencia de nuestra existencia. Si le ocurriera alguna desgracia, nuestro planeta perecería y Betrayus sembraría el terror en el mundo. No podemos permitir que eso pase. ¡Hala! Hay muchos tipos de vallas. Bueno, parece que tenemos compañía. ¿No sois capaces de controlar a unos críos? Llegáis justo a tiempo, chicos. No puedo salvar el planeta yo solo. ¡Adiós, chicos! ¡Dad recuerdos a vuestras esposas! ¡Oh, y recordad mencionarles lo de la crema hidratante que os conté antes! ¡Es buenísima! Bueno, ¿qué nos hemos perdido? ¡Hola! ¿Pero de dónde ha salido ese pedazo de árbol? Es la única esperanza para nuestra supervivencia. ¿Ves esas vallas? Dan un zumo muy potente. Querrás decir que dan poderes muy potentes. Lo que sea. A ver, ¿por dónde iba? No estamos seguros de qué poder da cada valla, pero sabemos que todas proporcionan la habilidad necesaria para vencer a los fantasmas. ¿Cómo? Pues comiéndotelos. ¿Comer las vallas? Eso es fácil. Sí, y luego a los fantasmas. Oh, no, de ninguna manera. Ya lo he hecho. No, gracias. Para vencerlos tienes que comértelos. Tienes que comerte a los fantasmas. Señor presidente, la amenaza fantasma se acerca. Hay algo más que debo contarte sobre tus padres. Puedes hacerlo, muchacho. Contamos contigo. Zili, Espiral, marchaos con el presidente. Yo protegeré el árbol. Vale. ¡Adelante! Me parece que voy a necesitar ir al médico después de esto. Esto me dará ardor de estómago. Esto tiene muy mala pinta.
¿En serio? ¡No me diga! ¡Ay! ¡Oye! ¡Yo os conozco! ¡No! ¡Por favor, no nos comas y luego escupas nuestros ojos! ¡Otra vez no! Además, tenemos muy mal sabor. Eso es cierto. Sí, sobre todo Pinky. ¡No es cierto! Sí lo es. ¡Que no! ¡Basta! ¡Acabemos con esto! ¡Ay, ¡Vamos a llegar a un acuerdo! ¿A qué te refieres? Ya sabes, un acuerdo entre nosotros. Sí, ya sabes, nos rascas la espalda y luego te la rascamos a ti. Bueno, vale. Pero no quiero que me deis más problemas, ¿entendido? Vale, claro, trato hecho. Por cierto, resulta que yo tengo muy buen sabor. Parece que hemos ganado esta vez, chicos. No estés tan seguro. El árbol de la vida ha desaparecido. Se acabó. Hemos perdido. ¡El árbol es mío! Y eso significa que también lo es el planeta Mac. Sin pelos, sin cosas raras, mejorando lo presente.